Hola a todos, en esta ocasión estaremos hablando acerca de la didáctica y cómo ésta ha influido o influye en la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica, como en el artículo que hemos leído anteriormente, nos enseña o nos indica, es una disciplina, una ciencia bastante joven, la cual a través del tiempo ha intentado o ha logrado sentar las bases para la didáctica de la educación física. La didáctica de la educación física, al igual que otras ciencias, lo que trata de implementar o lo que trata de justificar es que la educación física, en este caso, se aprende a través de la enseñanza-aprendizaje. La didáctica como ciencia, no simplemente se trata de una estrategia o de un manual el cual nos facilita o nos puede facilitar las herramientas para la planificación o estrategias para impartir una clase, no. La didáctica, según lo que yo he podido leer y he podido entender, no simplemente se basa en eso, sino en el proceso de enseñar y aprender. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Aprender o la enseñanza y el aprendizaje, los dos van de la mano, pero no significa que donde hay enseñanza exclusivamente se dé un aprendizaje. Esto me recuerda a una anécdota que nos dio el profesor, donde nos enseñaba sobre un gran eminente profesor, catedrático, universitario, el cual dijo a sus estudiantes que él había enseñado a leer a una perrita y todos quedaron asombrados. Y al final, para resumir, lo que sucedió es que le hicieron preguntas a la perrita y todo para que ella hablara, pero en ningún momento habló. El profesor al final lo que quería traer una enseñanza a sus estudiantes era que el hecho de que sí, él utilizó metodologías, utilizó formas, estrategias para enseñar, no significa que la perrita haya aprendido. Él utilizó todas las metodologías y estrategias para enseñar, pero el animal en este caso no aprendió. Eso no implica que porque haya una enseñanza no significa que va a haber un aprendizaje. También el autor del artículo por el cual estamos haciendo la reflexión, el doctor Hernández, él también nos indica que el hecho de que un profesor le enseñe a un estudiante o le haya enseñado, no significa que este estudiante vaya a reproducir esta enseñanza en masa hacia los demás, sino puede ser que él simplemente lo haya aprendido y lo haya guardado para él. Entonces, ¿qué nos implica esto? ¿O qué nos deja entender? Que la didáctica en el área y específicamente en la educación física no simplemente se limita o se detiene a una metodología, a un método, a una forma de enseñar, no. La didáctica va más profundo, va más allá. Por ejemplo, en el objetivo debemos de planificar, debemos de tener estrategias claras. ¿Por qué estamos realizando esto? ¿Por qué se hace este movimiento? ¿Para qué es el movimiento que estamos realizando? ¿Para qué es el ejercicio? No hacerlo simplemente para producir el movimiento y llenar requisitos, no. Sino que el movimiento sea realizado con un objetivo claro y específico. En este caso, podemos decir también que la didáctica la didáctica de educación física ha tenido varios autores, los cuales han dado su punto de vista y han aportado mucho a ella, pero todavía yo entiendo que como es una ciencia joven, tú y yo podemos aportar significativamente al desarrollo de la didáctica como ciencia. No nos veamos simplemente como profesores de deporte, no. Incluso trata de que ese término se te sea quitado. Tú eres licenciado o profesor de educación física, el cual tenemos que ver también la educación física desde un sentido científico, en el cual se hace ciencia, no simplemente en el sentido de dar una práctica, no. Porque el movimiento humano es complejo y nosotros prácticamente tenemos un laboratorio en el cual la estamos estudiando.
Esto también nos deja como enseñanza que la didáctica, con sus diferentes metodologías, sus diferentes escuelas, con sus diferentes pensadores, ha ido evolucionando a través del tiempo hasta llegar a lo que hoy conocemos, en el sentido de que la didáctica de la educación física cada día va haciendo aportes innumerables a lo que es esta rama de la educación, que es la educación física. No estamos aquí simplemente para enseñar, no. Estamos aquí para que se logre una enseñanza y un aprendizaje eficaz. El centro o el enfoque de la didáctica desde su enseñanza, estamos claros que es el alumno y el profesor, donde los dos son imprescindibles y trabajan en una manera causal los dos, en el sentido de que no puede haber enseñanza. En este caso, no se puede aplicar la didáctica si no hay estudiantes, pero tampoco se puede aplicar la didáctica si no hay un profesor. Sí puede existir lo que es sí puede existir lo que es el descubrimiento o el estudio de un estudiante autónomo, donde él puede aprender, donde él puede buscar formas de aprender, pero no es la más eficaz ni la más correcta, sino que la educación necesita en sí de un alumno y un profesor, un método claro, objetivos y una planificación coherente, donde ésta indique cuál es el propósito por el cual se está realizando. También tenemos que entender que como docentes enfrentamos retos tremendos, en el sentido de que a veces el estudiante se siente en el aula que está cautivo de los métodos de aprendizaje, que está cautivo de la forma de enseñanza, pero nosotros debemos de apropiarnos de esos elementos para cautivar a los estudiantes a tal punto donde ellos tengan sed y deseo de aprender y, lo más importante, se apropien del conocimiento. De nada nos vale simplemente que se embotellen el ejercicio, que se aprendan la técnica, pero que no se apropien del conocimiento. Cuando tú tienes un estudiante que está aponderado, apropiado, te va a investigar. Aunque tú no lo mandes a investigar el tema, él va a profundizar. Aunque tú no le digas que si hay una variante de la técnica, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque se apropió del tema, porque profundizó, hizo el tema como parte de él, algo de él, y entonces ahí es donde entra el paso fundamental, donde el maestro influye en los estudiantes a tal punto de que el estudiante investiga profundamente y analiza las estrategias o el material o la actividad la cual el maestro le haya puesto, le haya colocado. No se limita simplemente a lo que el profesor le haya dicho, sino que profundiza, investiga. Es un estudiante crítico, un estudiante analítico que va a aportar mucho a la sociedad. Y nosotros como docentes tenemos que estar claros que tenemos que aportar a su desarrollo. Esto en sí es lo que para mí define la didáctica, no simplemente como una metodología de enseñanza, no como un manual práctico, el cual tú tienes diferentes estrategias, tienes diferentes escuelas. Creo que la educación física, la didáctica de la educación física no se limita a esto, porque si fuera así no fuera una ciencia. Y la ciencia tiene unos pasos como los métodos científicos, el por qué, para qué, y un sinnúmero de cosas, las cuales en sí dan como función a la didáctica de la educación física. Esto nos lleva a concluir y a pensar de qué estamos haciendo y cómo vamos a impartir, que debemos de ser maestros más críticos, profesores más capacitados, no simplemente en dar un deporte o en implementar una técnica, sino en motivar a los estudiantes para que se apropien del conocimiento y lo hagan suyo. Estos van a ser estudiantes que, aunque ya tú no estés con él en el grado, ellos van a seguir indagando y van a seguir profundizando.
y van a apropiarse del tema, y la didáctica en la educación física hace este gran impacto y hace este gran cambio. Muchas gracias por prestar atención y Dios les bendiga y pasen buen día.